En esta cápsula jurídica vamos a platicar el tema laboral relacionado con una pregunta: ¿cuáles son los derechos de un empleado ante un despido injustificado en tiempos de COVID? Y es que muchas personas quieren saber cuáles son sus derechos en caso de un despido en tiempos de la pandemia, el cual vamos a explicar de manera muy práctica y sencilla. La Ley Federal del Trabajo es el principal estatuto que rige las relaciones laborales en México y está diseñada para proteger a la parte más débil, es decir, a los derechos de los trabajadores. Y cuando el patrón decida unilateralmente dar por terminada la relación laboral, será considerada como justificada si está basada en por lo menos en una de las causas establecidas de la Ley Federal del Trabajo, y será considerada como injustificada si la terminación se lleva a cabo sin fundamentar dicha decisión en una de las causas a las que hacemos referencia. Por ejemplo, en caso de que un empleado sea despedido injustificadamente, el patrón tiene la obligación de darle una indemnización constitucional que corresponde a 3 meses de salario más una prima de antigüedad según corresponda. El trabajador también tendrá derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo, de las vacaciones y su prima vacacional que haya generado hasta el momento del despido, así como el pago de las prestaciones que por encima de la ley haya otorgado el patrón, como el fondo de ahorro, el pago de bonos proporcionales, etc. La prima de antigüedad es igual a 12 días de salario por cada año de servicio. En caso de que el salario diario del trabajador exceda al doble del salario mínimo, esta prima deberá pagarse sobre una base topada de 2 veces el salario mínimo. La misma Ley Federal de Trabajo también contempla el pago de 20 días de salario por año trabajado como indemnización en caso de que el trabajador demande ante la autoridad laboral la reinstalación a su trabajo y obtenga un laudo a su favor, y a pesar de ello el patrón se niegue a reinstalarlo, por lo que entonces deberá cubrir los 20 días por el año a lo que hacemos referencia, a cambio de no incorporarlo a su trabajo. Pero si después, si lo despiden del trabajo, un trabajador, una persona, debe de acudir a la Procuraduría del Trabajo competente, quien es la autoridad laboral que te va a representar de manera gratuita y que están de guardia atendiendo a las y los trabajadores despedidos para citar a los patrones y llegar a un acuerdo conciliatorio con respecto a la relación de trabajo o iniciar una demanda laboral. Pero también pueden preguntarse el trabajador: ¿a qué junta voy? ¿A la Junta Federal o a la Junta Local? Bueno, aquí la respuesta sería la siguiente. El trabajador dice: ¿a qué procuraduría voy? ¿A la local o a la federal? La competencia que establece la Ley Federal de Trabajo es de acuerdo a la actividad de la empresa que elabora, es decir, si corresponde a la rama industrial, a servicio textil, eléctrica, hulera, cinematográfica, azucarera, de cemento, automotriz, de ferrocarriles, vidriera, servicios de la banca o de instituciones de crédito, empresas desconcentradas de gobierno, empresas descentralizadas de gobierno federal, deben acudir a la Profedet. Y
Si el trabajador no se encuentra en esa rama, deberá acudir a las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, directamente a la Procuraduría del Trabajo, para que les brinden la asesoría, la conciliación y la representación legal en su demanda laboral según corresponde, ya que son autoridades facultadas de proteger los derechos de las y los trabajadores. Y en la Procuraduría del Trabajo impera el principio de gratuidad, es decir, ningún costo por los servicios del trámite para el empleado o el trabajador despedido. La importancia de esta cápsula informativa es para que las y los trabajadores en tiempos de pandemia tengan conocimientos de sus derechos y los hagan valer ante las autoridades. Muchas gracias.